Tengan muy buenos días, estimado licenciado y compañeros presentes. Como grupo número 2, nos corresponde hablarles un poco sobre la temática de las relaciones interpersonales y sobre la estructura de grupo. Para comenzar, mi nombre es Danilo Alberto Enríquez. Y mis compañeros les hablarán también sobre la temática ya mencionada. Ellos son Dalia Liliana Castillo y Marvin Gerardo Santos. Bien, eh, damos inicio con la primera temática, que son las relaciones interpersonales. Les voy a hablar un poco sobre qué son los tipos de relaciones que existen, la importancia que cada una de ellas tiene y algunos objetivos que cumplen o que buscan, mejor dicho, las relaciones interpersonales. Siguiente. Bien, ¿qué son las relaciones interpersonales? Se dice que estas se refieren al modo de vincularse que existe entre dos o más personas, eh, basados, basándose en emociones, sentimientos, intereses, actividades sociales, entre otras. También se dice que son un proceso de comunicación verbal o no verbal, de lo que ya mencionábamos, de dos o más personas, donde se intercambian ideas, sentimientos, hechos o acontecimientos. Es decir, se comparte información entre ambas o más personas. Este tipo de relaciones pues se ven condicionadas por diferentes aspectos que tienen que ver ya sea con características particulares que intervienen en ellas, por así decirlo, costumbres o creencias de las personas que son las que motivan a relacionarse en algunos tipos de relaciones que vamos a ver. Así como también tienen aspectos culturales, sociales, ideológicos o históricos que las personas comparten y que a través de ellos pues se relacionan las personas. Y como ya les mencionaba, que las relaciones interpersonales, valga la redundancia, se trata de eso, de comunicarse entre dos o más personas. Estos aspectos que les he mencionado son de suma importancia porque las personas se basan en ellos para, para establecer una relación. De igual manera, pues las personas establecemos varios tipos de relaciones de acuerdo a los espacios que compartimos con otros. Llámense espacios laborales, familiares, educativos, deportivos, entre otros. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando les hable un poco sobre ello y veamos los tipos de relaciones. Ahora bien, este tipo de relaciones comparten y tienen el fin de ser relaciones gratificantes, de provecho y pues de crecimiento para nosotros mismos, así como también darnos a conocer con las demás personas. Eh, Básicamente es todo lo que ya mencioné y para resumirlo es la idea que busca principal las relaciones interpersonales es pues basarnos en nuestro contexto para relacionarnos con los demás y compartir nuestras ideas y darnos a conocer mutuamente. Ahora bien, algunos objetivos de las relaciones interpersonales. Lo que ya les mencionaba, relacionar a las personas y permitir cumplir las necesidades de comunicación, lo básico, lo de una sociedad cotidiana, dar solución a las diferentes situaciones cotidianas que se presentan a la sociedad, como por así decírselos, la comunicación, como nosotros ya sabemos, es algo sumamente importante, es algo que es del diario vivir. Por así ponerles un ejemplo, las situaciones laborales, cuando las personas están en una misma empresa, se les asigna diferentes tareas, pero que van de la mano para el funcionamiento de dicha entidad. Por lo tanto, pues se requiere que éstas tengan una relación interpersonal para llevar a cabo las tareas asignadas. Asimismo, se puede poner otro ejemplo, como lo puede ser en un equipo deportivo, donde se busca un mismo fin, que es desarrollar
un juego metódico, por así decirlo, porque ya está programado, sí, ya programado en el sentido de que ya tiene una metodología o una organización que se lleva a cabo, una jerarquía. Entonces, a través de las relaciones interpersonales, a través de la convivencia misma de las personas, se lleva a cabo y se pueden dar resultados positivos o negativos. Y cubrir las necesidades humanas de supervivencia social y convivencia en conjunto. Cuando hablamos de convivencia en conjunto, pues nos referimos a que las personas necesitan, es una necesidad básica, comunicarse con los demás para poder vivir en una sociedad armónica y en una sociedad estable. Siguiente, Barbie. Bien, vamos a hablar sobre los tipos de relaciones. Acá quiero hacer hincapié que no solo existen este tipo de relaciones, solo las que están acá, sino más bien lo que hemos colocado acá son como los puntos determinantes de los tipos de relaciones y como las más resaltantes y en las que podemos ejemplificar de una manera sumamente fácil. Vamos a empezar por las relaciones íntimas o afectivas. ¿Qué son las relaciones íntimas o afectivas interpersonales? Pues estas son aquellas que persiguen una conexión profunda entre los individuos, que se basan en los distintos grados del afecto emocional. Pues estos se manifiestan a base de confianza, dependiendo del nivel de la relación, ¿verdad? Llámese amistad, llámese noviazgo, llámese matrimonio, llámese... No voy a mencionar literalmente a la familia, porque ese es el otro tipo de relación que está más abajito. Pero a lo que me refiero es que este tipo ya van basadas a un afecto, ya va vinculada a un afecto y a un sentimiento. Con el tiempo buscan mantenerse asociadas en sensaciones placenteras y de protección, de solidaridad y pertenencia. Como les mencionaba, por ejemplo, el amor y la amistad. Las siguientes son las relaciones superficiales. ¿Qué son las relaciones superficiales? Son aquellas pues que se manejan en una capa inicial del conocimiento de los individuos. ¿Cómo me entenderían esto? Es decir, son etapas formales, no muy profundas, ya sean gratificantes o no. Es decir, se trata de relaciones, de vínculos momentáneos o pasajeros que no son como tan importantes ni centrales en la vida emocional del individuo como tal, a diferencia de los íntimos, ¿verdad? Que ya sabemos que llevan un sentimiento y una emoción involucrados. Esos no. Ese tipo de relaciones, pues, son aquellas que forjamos, por así decirlo, con desconocidos, con personas que encontramos en la calle y saludamos, con el señor que vende dulces y nosotros andamos en San Salvador y quizá nunca lo hemos visto y jamás lo vamos a volver a ver y solo iba pasando y le compramos una corita de dulces. Nos detenemos, pero ahí es donde se ve también una clarificación de un ejemplo que la necesidad de adquirir algo para consumir algo comestible nos hace establecer una relación interpersonal, pero de magnitud superficial. Saludamos de manera ya sea respetuosa o de manera esporádica. eh, Pedimos al vendedor como ejemplo eh, lo que queremos adquirir, le cancelamos y nos despedimos. Y ahí finaliza la relación interpersonal. Como lo mencionaba, es algo bastante esporádico, es bastante pasajero. Y que sabemos que pues nunca vamos a volver a ver a esa persona, entonces ahí finaliza ese tipo de relación. Ahora bien, las circunstanciales. ¿Qué son las relaciones circunstanciales? Son aquellas relaciones pues que ahondan como por decirlo, en el intermedio entre íntimo y lo superficial. Involucran pues personas con las que compartimos a menudo, como quienes podríamos decirlo, en el trabajo, como ya se los mencionaba, en un equipo, y pues que este tipo de vínculos pueden ser trascender, pueden trascender y puede pues hacerse un poco más profundo.
Sin embargo, puede también mantenerse de una manera superficial, como ya les mencioné, porque recuerden que no siempre nos llevamos bien, por ponerles un ejemplo, con un compañero de nuestro trabajo. Si mantenemos una relación estable, sin embargo, tomamos más afecto con algunos que con otros. Siempre es como que nos llevamos con uno o dos, nos llevamos de manera más cercana y con los demás de la empresa o del lugar donde trabajemos. Entonces son este tipo de relaciones interpersonales, las circunstanciales, la que de una u otra manera sí nos mantienen un vínculo unidos. Sin embargo, no es un vínculo del todo adentrado a una afectividad o intimidad, pero tampoco superficial totalmente. Bien, ahora vamos a ver las relaciones interpersonales familiares. Eh, Creo que acá, sin necesidad de dar mucha explicación, con solo mencionar la palabra familia, se sabe en qué categoría estamos hablando y pues se sobreentiende, ¿verdad? Solo con el concepto de relaciones familiares. Sin embargo, pues esta categoría, para darle una pequeña definición, es donde se encuentran las personas con las cuales nacimos, con las que nos hemos criado, con las que a lo mejor compartimos un vínculo genealógico en el árbol familiar. Digo a lo mejor porque muchas veces vivimos con personas que no son familia por sanguinidad, pero sí hemos crecido junto a ellas, entonces creamos un vínculo. Y como lo mencionaba el licenciado en una clase anterior, eh, si te crió si te crió tu tía, ella merece un amor de mamá. Ahora que lo pienso, no sé si lo mencionó él, creería yo que sí. Pero a lo que me refiero es que ese amor se puede generar no solo hablando de sanguinidad, sí, o de un parentesco, porque literalmente es mi mamá genealógica, sino que muchas veces nos creamos con un familiar, por así decirlo, una tía política, el esposo de mi tía, y mi tía está en Estados Unidos, y yo me he criado con él, pero se crea un vínculo. Ese tipo de relaciones sí son íntimas y familiares a la vez, porque ya generan, pues, ¿qué? Un principio de autoridad, amor y empatía, porque se generan sentimientos y emociones, y pues normalmente son sumamente, sumamente profundas. Es extraño, pues, ver que las relaciones familiares van a ser superficiales. Sí hay en la familia, siempre hay familiares con los que a lo mejor no somos de mucho amor, de mucho querer o de mucho demostrarlo, donde se pueden tomar como relaciones un poco más superficiales. Sin embargo, pues como ya se los mencionaba, ese tipo de relaciones sí lleva más adentrada a mezclar las emociones y pues mezclar los sentimientos del individuo con, con su diario vivir y pues mantenerlo de una manera más estable a la hora de desarrollarse como humano, como individuo, como persona dentro de la sociedad. Y por último, las relaciones de rivalidad. Bien, esto quizá ya es un tipo de relación, por así decirlo, negativo, porque es justamente la enemistad, es justamente la, como por así decírselo, la competencia de las emociones más profundas, es decir, hablemos como de odio, de rencor, generalmente son negativos. Pues estas muestran emociones en mayor o menor medida, es decir, que no valoramos con nuestras relaciones íntimas, es decir, aunque siempre puedan cambiar de categoría en el hecho de decir, fue mi amigo, lo quise, pero ahora lo odio porque me quitó mi novia, porque me traicionó, porque me mintió. Este tipo de relaciones surgen muchas veces de las relaciones íntimas, muchas veces de las relaciones superficiales o circunstanciales. Cuando hablamos de las relaciones íntimas, ya les di el ejemplo del amigo al que mucho quería, al que mucho aprecio le tenía y pues me traicionó, por así decirlo. Cuando hablamos de superficiales, muchas veces un mal golpe o una mala actitud de una persona en la calle nos frustra tanto
que a la hora de dirigirnos a ella es como que yo he visto casos en los que las personas se insultan y es como que, que no sé qué. Entonces en ese momento generan una relación interpersonal, una comunicación, pero de rivalidad, de odio, de enojo, de capricho, de ese tipo de emociones negativas. Y circunstanciales, pues en el trabajo también se establecen. Cuando algo no está bien dentro del campo laboral, que se dan las pequeñas discusiones, a veces más grandes, y pues ese tipo de cuestiones. Y en los familiares, pues ya se sabe que en la familia, y como toda persona, nunca somos perfectos, siempre se cometen errores. Y pues en la familia se dan casi el mismo tipo de problemas que se dan en las relaciones íntimas o afectivas, que pues generan también un tipo de relación interpersonal de rivalidad. Bien, para ir concluyendo con mi participación, solo vamos a recalcar la importancia de las relaciones interpersonales. Siguiente. Dice que el manejo de las relaciones interpersonales son la base de la personalidad humana y un factor indispensable en nuestra forma de vivir. Juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En conclusión, con lo que acabamos de darle lectura, sabemos que la persona como individuo, o más bien, mejor dicho, el individuo como persona dentro de la sociedad, necesita y requiere de una adaptación. Y las relaciones interpersonales, ya sean íntimas, ya sean superficiales, ya sean circunstanciales, ya sean familiares o de rivalidad, le ayudan a a adaptarse al medio y pues a que se pueda desenvolver dentro del mismo de una mejor manera. Bien, esta es mi participación, les agradezco mucho, los dejo con mi compañera Dalia, que les continuará hablando del tema. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar un poco sobre las características de las relaciones interpersonales, ya que ya conocimos en qué consiste, ya vimos los tipos, la importancia. También tienen características, como lo dice en la diapositiva, dependen de los individuos involucrados. Depende de nosotros, la persona, y de nuestras destrezas sociales. Cuando hablamos de destrezas sociales, nos referimos a las conductas específicas que una persona usa al interactuar con otros, con los demás, permitiéndole ser efectivo en alcanzar sus metas personales. Un ejemplo de esas destrezas sociales pueden ser el saber escuchar, el iniciar una conversación o mantener una conversación, a lo cual muchas de esas destrezas que nosotros tenemos se pueden determinar a lo largo de las etapas y hay etapas claves como la infancia y la juventud, que sabemos que desde niños nosotros empezamos a interaccionar con los demás, a mantener esa comunicación con nuestros amigos, maestros, en la casa, familia. Y ya cuando somos jóvenes, pues igual es una etapa donde nos mantenemos en constante comunicación con los demás. Y estas características o estas destrezas sociales pueden ser profundas o superficiales. Cuando hablamos de profundas es que tienen una importancia enorme y cuando son superficiales es como que no hay mucha efectividad, la misma palabra lo dice. Y también estas características pueden ser amenas, que significa algo grato, o pueden ser conflictivas. Y todo esto va a depender del comportamiento que cada uno de nosotros tengamos. Siguiente. También estas características que presentan las relaciones interpersonales son indispensables en toda sociedad y sus grupos. ¿Por qué son indispensables? Porque si no, no habría comunicación. Entonces no podríamos saber qué piensan los demás o no podríamos expresar nuestros sentimientos, emociones o lo que nosotros queramos decir.
y también de alguna forma satisfacen necesidades físicas como también emocionales. Cuando hablamos de necesidades físicas, un ejemplo de ello es como la alimentación, digamos, salimos un día a comer en familia y hacer un restaurante, entonces tenemos que entablar una conversación con el mesero. Y a esto nos referimos con las necesidades físicas. Y las emocionales pueden ser como el querer ser escuchado, el sentirse querido, y indistintivamente del contexto donde ocurran pueden ser sanas y no sanas. Y esto siempre va a depender de cómo nosotros nos comportemos o el lugar donde estemos y con quienes estemos. También otra característica es que tienen que estar presentes en todos los ámbitos de la vida. Puede ser ámbito personal, familiar, social, cultural, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Pero el punto es que tienen que estar presentes siempre. Y cuando hay una relación interpersonal eficiente, se produce satisfacción. También autenticidad, compañerismo, empatía y efectividad. Pero sucede lo contrario cuando hay una relación interpersonal deficiente. Ya lo que es satisfacción se convierte en frustración. Ya no hay autenticidad, sino que hay ansiedad. Ya no hay compañerismo, sino que hay agresividad. Y ya no hay empatía o una actitud positiva, sino que hay actitud negativa. Y todo eso es parte de las características de las relaciones interpersonales. Siguiente. Y podemos mencionar, ya para ir finalizando con el tema, algunos ejemplos. Y los más comunes o los existentes es los que se dan entre las parejas, entre los padres e hijos, entre hermanos, compañeros de trabajo, miembros de instituciones como pueden ser las escuelas, las empresas y en fin, en cualquier lugar donde se encuentren dos o más personas. Y sin duda las relaciones interpersonales tienen que estar presentes en todos los ámbitos de la vida, como lo mencionamos anteriormente, sin olvidar que la manera de llevarlas a cabo es reflejo de cómo nosotros somos, de nuestra personalidad, de cómo nosotros nos comunicamos con los demás y hacia los demás. Y acá finalizaríamos con el tema de relaciones interpersonales y damos paso al siguiente tema, que es la estructura del grupo. Puede decirse que la estructura de un grupo es el modelo o patrón de relaciones interpersonales, o sea, este concepto le es propio a la estructura del grupo porque también van a depender de las relaciones interpersonales, o sea, de nuestra interacción con los demás, y ese es el sentido general que se le puede dar al concepto de estructura de grupo. Y este grupo, esta estructura tiene como función principal el incrementar la fluidez de la interacción y por ende la comunicación y la eficacia de los grupos. Y se suele admitir que los elementos que conforman esta estructura grupal son los estatus, los roles, las normas, y de todos estos el núcleo principal son los sistemas de los roles y los estatus que ya dentro de poco los vamos a conocer. Y vamos a hablar un poco sobre las normas del grupo para después dar paso a los estatus y el rol. Bueno, ¿qué son las normas? Las normas grupales son reglas establecidas para ser consistentes a las conductas de los miembros de un grupo. Estas normas son reglas que los participantes del grupo las crean. ¿Para qué? Para facilitar la interacción y se pueden configurar como expectativas compartidas acerca del comportamiento apropiado de los miembros del grupo. La norma es una idea que ocupa las mentes de los miembros del grupo, que puede expresarse en un juicio que especifique lo que los miembros del grupo o los demás deben hacer, debieran hacer o se espera que hagan. Entonces, para establecer las normas tienen que reunirse los que van a ser parte de la estructura del grupo para poder estar de acuerdo qué es lo que van a dejar. Como lo dice ahí,
qué es lo que los demás, siempre los mismos del grupo, deben hacer, debiesen hacer o lo que se espera que ellos hagan. Entonces las normas proporcionan orientación y también guían a la conducta. Y se sabe también que el grupo surge de la interacción de sus miembros. Siguiente. Bien, siempre continuando con las normas del grupo. Están las normas descriptivas y prescriptivas. ¿Cuáles son descriptivas? Estas corresponden a lo que los miembros del grupo hacen en una situación dada. Y las normas prescriptivas indican lo que los miembros del grupo aprueban o desaprueban. Entonces sí hay mucha diferencia en ellas y se puede distinguir entre funciones individuales y sociales, o sea, puede ser grupal o personal. Las individuales crean un marco de referencia que ayuda a la interpretación de la realidad y las sociales coordinan la interacción para que las actividades se lleven de forma ordenada. También aportan en la consecución de las metas de grupo, qué es lo que esperan lograr y también aportan al mantenimiento de la identidad grupal. El desarrollo de las normas puede producirse en el interior del grupo a partir de los guiones de los miembros que los miembros traen al grupo, o sea, cada quien aporta su idea para poder formular. Es como cuando vamos a la escuela, que el profesor nos da unas normas de convivencia o reglas que tenemos que seguir dentro del aula. Y ya cada quien da su opinión, como el saludar en la mañana, el levantar la mano para pedir permiso, etcétera. Entonces, algo así se refiere a las normas del grupo. Cada quien tiene que aportar su idea y todos tienen que estar de acuerdo para poder cumplirlas. El grupo está compuesto por personas que desempeñan roles específicos, que actúan de acuerdo a normas o valores y fines que fueron acordados previo a su formación formal para mantener la continuidad y estabilidad del mismo en una sociedad. También las normas pueden ser prescriptivas a lo que se refiere conductas que deben realizarse y proscriptivas, que son las conductas que no deben realizarse. Entonces, recuerden esto, las normas prescriptivas son las conductas que deben realizarse y ya lo contrario es con las proscriptivas, que son las conductas que no deben realizarse. Y estas normas pues se aplican a todos los miembros del grupo. Siguiente. Bueno, aquí ya mi compañero va a hablar sobre el estatus y lo último que voy a decir es que las normas surgen precisamente como respuesta a tales problemas que tienen valor adaptativo. Entonces, las normas tienen que cumplir esa función de actuar como respuesta y que todos tienen que estar de acuerdo para poder cumplirlas. Gracias. Bien, siguiendo con el tema sobre la estructura del grupo, comienzo con el estatus. ¿Qué es el estatus? Se entiende que el estatus es el valor de una persona tal como se le estima por parte de un grupo o clase de personas. Otra forma es el prestigio, la categoría, la admiración con que somos vistos, evaluados por los demás. Y como tal, no depende de lo que uno es o cree ser o de lo que hace, sino de lo que los demás piensan que uno es. A eso se refiere el estatus. El estatus según Parson menciona cuando la significación del actor deriva de su posición en la estructura está operando el estatus. Bueno, según para Parson, estatus y rol constituyen sendas que sirven de base a la interacción, de tal modo que cada actor es un objeto de orientación para otros actores y obviamente para uno mismo. Lo que Parson señala es que cuando la significación del actor deriva de su posición en la estructura está operando el estatus. Por otro lado, el actor puede actuar hacia otros actores y no meramente servir como punto de referencia valorativo para las demás personas, es decir, para ellos. En este caso está desempeñando un rol o papel. Cabe destacar o mencionar que Parson, los conjuntos estatus rol, no son atributos del actor, sino unidades del sistema social. Eh,
lo que significa que las funciones, al menos las funciones socialmente significativas, por así decirlo, junto con la valoración de tales funciones, pertenecen a una esfera relativamente independiente del sujeto o obviamente de la persona. El estatus según Ralph Linton. Ese menciona que el estatus dentro de una sociedad implica que existe una jerarquía dentro de la misma. Hay quienes gozan de un estatus superior, obviamente otros de uno inferior al de otro, sea cual sea la razón. El estatus, al igual que los roles, conllevan modelos de comportamiento que varían o variarán según el estatus del que goza la persona en cuestión. El valor de este depende de la legitimidad de quien haga este papel o rol. Si se actúa de una manera es porque su papel está legitimado por la sociedad. Bueno, y siguiendo con el tema del rol, ¿qué es el rol? Por rol nos referimos a que es un conjunto de expectativas que comparten los miembros del grupo en torno a la conducta de una persona que ocupa una posición dada en el mismo grupo. En la práctica, eso sin embargo, el concepto de rol alude a cualquier conjunto de conductas que una persona exhibe de modo característico dentro de un grupo. Cabe mencionar que el actor, el Robbins, según su pensamiento, hay ciertas actitudes y comportamientos reales consistentes con un papel o rol y que crean la identidad del mismo. La gente tiene la habilidad de cambiar de papeles rápidamente cuando reconoce que la situación y sus demandas claramente requieren mayores, por así decirlo, cambios. La visión de cómo debe actuar un individuo en una situación dada es la percepción del rol o papel, basada en la interpretación de cómo creen que deben comportarse o se comprometen en ciertos tipos de comportamientos. Siguiendo con la diferenciación de roles, esta está asociada a las propias características del grupo, de los que han destacado los objetivos y las metas del grupo. De los que en este caso Ben y Schitt establecieron en base a la conexión entre roles, objetivos del grupo y clasificación también, están como primero los roles relacionados directamente con la tarea y dirigidos explícitamente a la consecución de metas colectivas. Este es su propósito en sí, su objetivo es facilitar y coordinar los esfuerzos del grupo. En relación a la tarea que se va a realizar, selección y definición de un problema común y a la solución de ese problema o del mismo. Como segundo está roles de constitución y mantenimiento del grupo o roles socioemocionales. Esta tienen como finalidad la estructuración de actitudes y orientación centradas en el grupo, obviamente, o el mantenimiento y perpetuación de este tipo de conducta. Como último rol, según estos actores, está el rol individual. Eso está dirigido a la satisfacción de necesidades personales prácticamente irrelevantes para la tarea grupal e incluso negativas para el mantenimiento de la cohesión o unión del grupo. Bueno, y para dar un breve resumen sobre lo anterior dicho, todo lo dicho anteriormente, si consideramos a la posición de un miembro, dado un grupo como su lugar en el sistema, esta posición cuenta con un papel, es decir, rol, asociado que consiste en síntesis en la conducta esperada de quien lo ocupa, siendo el estatus y la valoración la que los demás miembros conceden a la posición. La posición de cada miembro, obviamente, en el grupo conlleva una valoración o prestigio que denominamos estatus, como lo dije anteriormente, siendo el rol el conjunto de conductas asociadas a una posición dentro de un grupo y ambos conceptos facilitan la interacción de los miembros y sustentan al grupo en sí sus objetivos o lo que tengan planteados. Desempeñar un rol supone conducirse y comportarse según unas pautas determinadas establecidas socialmente y esto evidentemente nos permite establecer relaciones con los demás de forma relativamente, ¿cómo decirlo?, predecible y coherente. Esas pautas y este rol poseen una valoración, una imagen social atribuible a cada persona que conforman el estatus y ambos nos dan un puesto en lo que es la vida. Bueno, y para finalizar, leeré lo que son las conclusiones o productos cognitivos. El primero es de mi compañera Dalia, que menciona las relaciones interpersonales son parte de nuestra vida y son muy necesarias para poder comunicarnos con las demás personas.
Sin esta interacción no podría surgir los grupos y su estructura. Por lo tanto, no podríamos resolver conflictos ni expresarnos o entendernos con los demás seres humanos. La segunda es de mi compañero Danilo que dice, para la base fundamental de la sociedad es importante mantener relaciones interpersonales, así como también es importante saber la estructura del grupo y su conformación a través de lo cual nos permite un mejor desarrollo humano. Y la última, la cual sería mía, menciona, dentro de la sociedad las relaciones interpersonales forman una parte primordial dentro de la misma, forman parte del diario vivir o de la vida humana a niveles tan profundos dependiendo de cada persona, basándose obviamente en emociones, sentimientos, actividades diarias, entre otras cosas. Así como también es importante conocer la estructura del grupo, cómo se conforman, los roles y estatus que cumplen, que nos permiten un mejor desarrollo dentro del mismo como también humano. Y con esto finalizo mi participación. Muchísimas gracias. Bien, esa sería nuestra participación con los temas que se han impartido, que eran relaciones interpersonales y estructura de grupo. Agradecemos su atención prestada y cualquier duda o consulta nos quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.